Hola artistas, ¿cómo están? En este video te voy a enseñar el cómo hacer un cabello de una persona de forma realista. Si esto te interesa, pues comencemos. Primero que nada, necesitas practicar los trazos de los pelitos del cabello. En este caso te recomiendo practicarlos así como ves en pantalla, de forma vertical, horizontal y de diferentes direcciones. Es importante recalcar que tienes que iniciar desde donde nace el cabello y no solo en cualquier lado. Acabando de practicar, ahora sí es momento de empezar a dibujar nuestro retrato. En este canal nos enfocamos en darte los mejores consejos para que todo te salga perfecto. Y aquí te viene un consejo, y sería que si quieres que tu cabello te salga bien, necesitas darle el tiempo que sea necesario. Normalmente todo lo hacemos a la carrera, y así no nos quedarán las cosas bien. Tienes que darte el tiempo que sea necesario y más en el cabello, pues es lo que te tomará más tiempo en un retrato, a excepción de las personas calvas, por supuesto. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Otro consejo que te doy es que te enfoques de mechón por mechón, así que el primer paso sería identificar todos los mechones así como tipo boceto. Y de ahí pasar a la práctica que ya teníamos anteriormente, mechón por mechón. Y por supuesto, si vas a hacer el cabello, vas a necesitar que tu lápiz esté bien afilado, pues si la punta está chata no se va a ver muy bien. Y hablando de lápices, estoy seguro que te estás preguntando, oye, ¿pero qué tipo de lápices uso? Les comento, mis queridos artistas, que yo en lo personal uso un portaminas HB, pues este tiene la punta muy finita. O bien, si no tengo un portaminas, yo uso el lápiz HB, 2B, 4B y 6B para hacer el cabello. Si no sabes cómo se clasifican los lápices de grafito, pues no te preocupes. Aquí tenemos un video específico de todos los materiales que necesitas para empezar a dibujar. Y bien, yo también sé que hay lápices H, pero en este caso no los vamos a usar. Solamente vamos a usar los lápices B, que son de tonalidad más oscuro. Y otro dato muy importante que obviamente tienes que saber, y te aseguro que en algún momento de tu vida te lo has preguntado, es el por qué se llaman lápices H y lápices B. Y bueno, a nosotros nos gusta otorgarles muchísima información valiosa, y toma nota que tu maestro no te va a dar estas definiciones, y este canal sí lo hará. Y las definiciones para estos casos son que los lápices H significan hard, que en español sería duro, y estos, como los dice su nombre, son de grafito más duro, por lo cual estos se usan para hacer dibujo técnico. Y los lápices B significan black, que en español sería negro, por eso los lápices B son de tonos más oscuros, por lo tanto los lápices son más blandos y tienen más grafito. Hay dos lápices en medio de los H y los B, que sería el HB y el F. El F significa fino y lo usamos para hacer bocetos al igual que el HB. Sabiendo esto, solamente necesitamos tiempo, dedicación y esfuerzo para que te quede lo más parecido posible. Pues esto no tiene mucha ciencia, y te diré algo, ¿sabes que puedes hacer los mismos tonos claros y oscuros con un solo lápiz? Así es, y aunque no lo creas, con un solo lápiz puedes dar resultados fenomenales. Y si no me lo crees, lo estás viendo ahora mismo en este dibujo de cómo hacer el cabello. Y así de fácil tendríamos terminado nuestro cabello de forma realista. Y si es la primera vez que pasas por mi canal, quizás no sepas que ya tengo más tutoriales de los demás elementos del rostro. Y muy pronto te compartiré el cómo hacer un retrato paso a paso. Así que si no quieres perderte la oportunidad de hacer un retrato, ¿qué estás esperando para suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna información muy valiosa como la que te acabo de enseñar en este preciso momento? Y me despido diciéndote practica y lograrás obras de arte. Recuerda que no necesitas ser experto, ya que todos podemos dibujar.